Bueno, aquí estamos otra vez en Los Clavos a la Carta. Estamos con el maestro Juan Gutenberg. Justo tú lo acabas de presentar con su título. Así es, correcto. Es el secretario escrito. Y la preocupación es, no queríamos llegar a este extremo. De hecho, esta decisión la veníamos consensando desde hace muchas semanas. A nosotros solamente ámbito o argot jurídico le llamamos circuitos judiciales, o para aclarar ese punto. Entonces, de los 32 circuitos judiciales, la mayoría, casi el 95%, votó a favor de llevar a cabo el paro nacional. Esta determinación ya la teníamos contemplada desde hace muchas semanas y estábamos en el entendido de que sería la última o la medida más extrema para hacer reflexionar al Poder Legislativo y sobre todo al titular del Poder Ejecutivo Federal, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque la reforma no solamente nos impacta a nosotros como base trabajadora, también a la sociedad. ¿Y por qué a la sociedad? Porque al final del día, si no tenemos jueces independientes, evidentemente tampoco vamos a tener la protección o la amplia tutela de derechos fundamentales. Y no estoy hablando solamente del ciudadano común, estoy hablando de entidades, de sociedades, e incluso como ustedes, empresarios o empleados particulares, trabajadores al servicio de los gobiernos, tanto municipal, estatal y federal, porque al final del día la figura del juicio de amparo es el último eslabón que tiene la Constitución Federal para proteger precisamente los derechos humanos, que es en este caso la libertad, la seguridad jurídica, la certeza jurídica. Un ejemplo, si ustedes tienen un problema de salud y el ISSSTE o el Seguro Social, que en el caso de las personas particulares no les brinda una atención médica o les señala una fecha para una cirugía dentro de 6 meses, 1 año, y resulta que tu enfermedad o tu padecimiento es cáncer o es algún otro diagnóstico muy grave o urgente, ustedes saben, y es vox populis, de que estas instituciones, no porque los servidores públicos que ahí trabajan lo quieran, sino porque no tienen la infraestructura ni material ni humana, ni los insumos necesarios para poder brindar una atención eficaz y eficiente. Entonces, ese tipo de asuntos nosotros a través del juicio de amparo promueven. ¿Y qué hacemos nosotros? Requerimos a las autoridades, en este caso hospitalarias y administrativas, para que le brinden atención emergente y urgente. Y solamente a través de la figura del amparo, que en este caso se llama la suspensión de plano, es que las autoridades hospitalarias acceden y cumplen para que el ciudadano común y corriente, como nosotros, podamos acceder a sistemas de salud de calidad, que no debería de ser. En Europa, en Estados Unidos, la atención es de primera, sin necesidad de llegar al recurso legal, que en este caso se llama en México el juicio de amparo. Entonces, si tenemos ese tipo de complejidad, y les estoy hablando de un caso nada más, imagínense también que a ustedes como empresarios el día de mañana al gobierno en turno se le ocurra cerrar porque digan, ¿sabes qué? La información que está invirtiendo me está atacando mis intereses políticos, entonces ustedes no van a poder hacer nada, no van a poder acudir al Poder Judicial Federal, porque resulta que los que estén de titulares o de jueces fueron designados a través de elección popular. ¿Esto qué significa? Que la Judicatura Federal hoy en día es independiente, es autónoma de partidos y de gobierno. Con esta probable aprobación de la reforma se va a dar la pauta para que cualquier recomendado del partido político en el poder sea quien asuma el cargo de juez o magistrado federal. Y entonces, ¿a quién se va a deber? Pues es obvio, a la federal o el órgano que se encarga de impartir y de procurar la justicia. O sea, ¿cómo lo vamos a someter a tómbola? O sea, de verdad, tiene unas ideas el señor que con todo respeto difiere de lo que es la investidura presidencial. Entonces, a nosotros como base trabajadora, les reitero, nos preocupa que lleguemos a ese extremo, no tanto el salario, sí, como decíamos hoy, sí nos interesa porque por algo estamos en un cargo, porque nos interesa ascender, la carrera judicial como tal se va a ver mermada, dicen que va a seguir la escuela federal, pero ¿de qué va a servir la escuela federal? ¿Para qué? Si al final del día el conocimiento que tú tomes, tanto teórico como práctico, y tus altas calificaciones y tus exámenes y tus desveladas no van a servir de nada, porque al final del día va a ser por designación
del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y de una tómbola. Entonces, realmente no va a haber una competencia como tal. O sea, es hacerle el juego a algo tonto, pues algo absurdo. Van cientos de candidatos, escoge al más idóneo. El tema de la carrera, ¿no? Del servicio de carrera, todo eso quedaría pues, en el recuerdo. Y lo más grave, ¿saben qué es? Que quien está impulsó esta reforma a la carrera, a la ley, a la carrera judicial, es el exministro Saldívar, que en su momento, de verdad, para muchos era admirado y era respetado como jurista, como una persona, un ministro que realmente tenía, o presumíamos que tenía realmente una idea de que el Poder Judicial Federal llegara a ser lo máximo, como estamos, pero más aún. Y realmente nos decepcionó. Su problema fue de que al no aprobarse su propuesta de ampliar su presidencia 2 años más porque la Constitución Federal no lo permite, pues ahí vino el problema, y es la hora que nos sigue atacando, y todos los días ataca. Hoy incluso en un programa televisivo estaba haciendo que no tenemos, que somos huérfanos, que estamos en orfandad, porque si la presidenta de la Corte hubiera hecho su trabajo político, cuando olvida que los jueces y quienes integramos al Poder Judicial Federal no somos políticos, es más, no nos dedicamos a la política. Tan es así que por eso nuestras resoluciones son atacadas y son cumplidas. Incluso así sea el gobernador, así sea el presidente de la República, tiene que cumplir con los requerimientos que la ley de amparo prevé y que la Constitución política nos faculta. Por eso es que no les gusta que haya un poder que sea el último dique de contención. Imagínense, vamos a llegar al escenario de Venezuela o de Bolivia, donde el presidente del Ejecutivo sea el que ponga y disponga y nadie puede hacer nada. Revanchismo político, que no veo de qué otra manera lo podemos llamar, ese revanchismo a su fallida postura nos está llevando entre las patas a 120 millones de mexicanos. Sí. Y desafortunadamente por 6 millones de mexicanos votaron por una reforma judicial, cuando realmente los 36 millones de mexicanos que votamos o que votaron a favor de Morena, pues yo no creo que tuvieran claro qué era el Poder Judicial. Tan es así que no saben la diferencia entre el Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial Federal. Mucho menos hubieran pensado que iban a votar para hacer este tipo de reformas. Digo, les reitero, no es posible que lleguemos a un momento histórico donde sea el Ejecutivo Federal el que tenga que designar a los jueces. Y les voy a dar un adelanto. La reforma judicial, uno de los supuestos que trae es que para las licencias del personal de la judicatura es que sea el Senado de la República el que autorice. O sea, hasta ese grado vamos a llegar de que a nosotros como empleados el Senado de la República sea quien nos tenga que autorizar las licencias. O sea, de verdad que es absurdo, pues. Hay una cuestión que siento que se le ha dado poca cobertura. No sé qué opine. Ahorita le quiero ceder la palabra para conocer su sentido en este sentido. Parte del motivo por el que hemos llegado a este punto, porque también debemos de ser conscientes de qué es lo que nos trajo a donde estamos. Y yo siento que una carencia de parte del Poder Judicial en todos sus órdenes es la comunicación social. Ha sido históricamente un poder silencioso, un poder sigiloso, ¿no? Por su naturaleza, y en ningún momento se hacía del conocimiento de la comunidad, de la sociedad, las carencias que habían llevado a que las sentencias fueran adversas a la justicia. ¿Y a qué me refiero? Cuando una averiguación está mal integrada por una fiscalía que está llena de corrupción, desgraciadamente, al que todo el mundo voltea históricamente a ver para culpar cuando el delincuente sale libre, es al juez.
cuando el juez está obligado a ser imparcial y precisamente para eso estudia décadas, para ser imparcial. Pero claro, la justicia como tal, este concepto intangible, no se sirve cuando un delincuente sale libre, aunque pues yo siento que ahí lo que tenía que haber sucedido, digo, ya toro pasado, pues ya para qué, pero era decir, a ver, el juez hizo su trabajo como debe ser, pero aquí lo que falló fue pues el Ministerio Público y fue la Fiscalía, ¿no? La Procuración de Justicia, que está también con problemas presupuestales tremendos. Es decir, no es a lo mejor una falta de voluntad, también es un tema presupuestario y falta de recursos, ¿no? No sé, ¿qué les parece si vamos brevemente otra vez a un corte y regresamos a tocar este tema que siento, yo considero que debería de ser tocado con mayor frecuencia? En un momento regresamos. Pues es la parte medular. ¿Verdad? Regresamos entonces, muchas gracias, no se nos vayan. Ya estamos aquí de regreso, nuevamente muchas gracias por seguir acompañándonos en Los Cabos a la Carta. Para quien nos acaba de sintonizar, estamos en una entrevista muy interesante con el maestro Juan Guttenberg, quien es secretario adscrito al juzgado tercero de distrito aquí en Baja California Sur, un juzgado de amparo, un juzgado federal, y estábamos justamente platicando antes del corte en cómo muy probablemente hemos llegado a este punto en donde al Poder Judicial se le está colgando toda la culpa y todo el milagrito de la Procuración de Justicia, que no ha sido propiamente expedita, ¿no? en nuestro país por años, cuando muy probablemente, cuando menos, la responsabilidad es compartida. Adelante, maestro, cuéntenos su... Sí, claro. En cuanto al planteamiento, ciertamente la comunicación social desde el Poder Judicial de la Federación, a pesar de tener un área especializada en esta materia, no se dio o no se daba. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque nosotros decíamos, y así era antes, que el juez hablaba a través de sus sentencias. Pero esa premisa o ese principio, a partir de todo este enrollo de la reforma judicial, nos ha sacado tanto a jueces, magistrados, como a secretarios y a todo el personal a través de hablar, a través de las redes, de los medios de comunicación como ustedes que nos dan las oportunidades, a través de comunicados, de marchas, de redes sociales. ¿Por qué? Porque dijimos, y así se estableció, ya no se habla a través de nuestras resoluciones. Tenemos que hacerle saber a la sociedad cuál es nuestra verdadera función, porque hasta el día de hoy la sociedad mexicana nos toma así como que hay X, y hoy lo decía el presidente, a la sociedad le importa un poco si ellos hacen o no, total son X a la izquierda, y no es así. Realmente somos operadores jurídicos con una función tan principal y tan primordial, igual o mejor que cualquier otra dependencia. ¿Por qué? Porque al final del día, les voy a poner un ejemplo rapidito. Si una persona es sujeta a proceso penal que lo lleva ante el está causando agravio a sus derechos, la instancia a la que van a llegar, si tiene que agotar un recurso de apelación en su caso, es a través del amparo. Y nosotros a través del amparo checamos, vigilamos, revisamos que el procedimiento, en este caso proceso penal, haya sido conforme a derecho, es decir, que se le haya respetado el debido proceso, su garantía de audiencia. Si no se hizo así, y porque son las primeras autoridades, el primer contacto con la sociedad, entonces nosotros obligamos a las autoridades, en este caso judiciales, estatales, a que cumplan con los principios básicos de la Constitución. Y es ahí, luego tardan a veces los procedimientos, pero en el fuero común, es decir, ante las autoridades estatales, no es realmente el Poder Judicial Federal. Nosotros venimos a conocer ya de asuntos, y les voy a comentar, tengo un asunto que lleva 10 años la persona ante un juez de proceso estatal. Ya viene con nosotros cuando lleva 10 años y medio, porque el abogado defensor se le ocurrió que tenía que hacer a través del amparo. Y dice uno, oye, ¿cómo es posible que como abogado defensor esperaste 10 años y medio para poder acudir al amparo? Pero digo, esa es la defensa de la persona, cuando realmente ese proceso, a lo mucho, de acuerdo al sistema tradicional, debió haber durado 2 años, no más. Maestro, así en breve,
esta decisión de ir a paro, ¿no cree que pueda tener un efecto contraproducente en la sociedad y que en vez de ganar apoyo lo pierda? Mire, como les decía yo, es la última carta, es la última medida, la medida más extrema, y puede ser contraproducente, pero también puede no serlo. Eso no lo vamos a saber hasta que no se defina en realidad esto. ¿Por qué puede ser? Porque ciertamente muchos ciudadanos se van a ver afectados, pero estamos hablando de que nosotros no dejamos de trabajar. Están suspendidas las labores de forma ordinaria, pero atención de asuntos urgentes como derecho a la salud, desaparición forzada, migrantes y todo aquello que tenga que ver con cuestiones de menores de familia que sean de carácter urgentes, eso lo seguimos atendiendo. De hecho, no están para saberlo, pero yo sigo en el juzgado desde las 8 de la mañana que llegué. Y aquí estamos atendiendo a personas y funcionarios que requieren el servicio. Puede ser contraproducente, pero por otro lado, también, como decimos, es preferible cerrar o suspender labores por un tiempo a que lleguemos al extremo de que no tengamos una judicatura, un poder judicial independiente y autónomo, claro, que se pierda. Entonces, qué importante que menciona que no es así un cierre total, ¿no? Así es. Se va a limitar, pero evidentemente la comunidad, la ciudadanía, la sociedad no está en indefensión. Así es. De hecho, nosotros seguimos laborando como normalmente lo hacemos las 24 horas, los 365 días del año. Pero algo muy importante es que si alguien de ustedes como sociedad, como ciudadanos, se sienten afectados de vulneración de sus derechos humanos, pueden acudir con nosotros. Aquí estamos nosotros. No nos estamos yendo de descanso de vacaciones, como decían por ahí los políticos. Aquí estamos, seguimos preparándonos, seguimos armando estrategias de organización. Excelente. Adelante, Jesús. Déjeme hacer una pregunta, porque me llamó mucho la atención esto que dijo hace un momentito, como ejemplo del cualquier caso de los 10 años. Y la reforma judicial, de acuerdo a lo que yo he estado escuchando, tiene implicaciones en reformas estructurales que generaría una justicia teóricamente más ágil y eficiente. Esto, pues, puede alinearse a todo lo que históricamente ha sucedido con nuestra sociedad y la cultura en los últimos años. ¿Realmente esto sucedería con esta reforma judicial? Porque hay que ser honestos, todos sabemos de casos que llevan 10 o más años, incluso aquí hay casos de mucho más años, de 10 y de 20 y de 30, y en la parte inmobiliaria, pues eso puede aparecer por todos lados, ¿no? Sí, entonces, realmente esta reforma judicial, ahora que cayera en manos de alguien elegido por, valga la redundancia, elección popular, ¿sería ágil o sería absurdamente ridícula la resolución? Es ridícula la propuesta de reforma en ese aspecto por dos cosas. Primero, porque la reforma como tal que se plantea no es de forma integral, es decir, no está abarcando a las fiscalías, no está abarcando a las defensorías públicas y no está abarcando de manera general y directa a los poderes judiciales del Estado, que les reitero, es la primera autoridad que tiene el contacto con la sociedad. Es decir, si tú vas por una cuestión de alimentos, de orden de aprehensión o de divorcio o de juicio especial hipotecario, no vienes al Poder Judicial Federal, vas primero ante el Poder Judicial Estatal y ahí se tramita. Ya de lo que resulte es que vienes como última instancia al Poder Judicial Federal. Pero si estás atacando al Poder Judicial Federal y no estás atacando de raíz el problema, pues entonces así le pongas plazo de 2 meses para resolver, de verdad es ridículo. Y eso nos da a entender que, primera, o no sabe quién hizo esa propuesta, o dos, es simplemente una promesa de campaña para hacer creer a la gente que la justicia va a ser más pronta y efectiva, pero no es así. Realmente quieren, y nosotros estamos de acuerdo que hay una reforma judicial, pero que esta sea integral, que no sea de forma directa para macanazos o para atacar y tumbar a todo lo que tenemos. La estructura del Poder Judicial Federal es buena, no es excelente, es buena, pero se puede mejorar. Pero también podríamos mejorar mucho con las fiscalías. Ustedes decían, es mucha corrupción, sí, pero ¿por qué pasa? Porque, con todo respeto a los compañeros de la fiscalía, no tienen una preparación adecuada. Los poderes judiciales del Estado no están realmente capacitados. ¿Por qué? Porque quienes llegan a la presidencia de los tribunales, los amigos, los compadres o conocidos del gobernador en turno, y con todo respeto, y los magistrados también. ¿Pero por qué? Porque no hay una verdadera carrera judicial como la hay aquí, que se ha trabajado, llevamos 30 años con este sistema.
Entonces, si quieren una verdadera reforma judicial, que es lo que estamos planteando nosotros, sí a la reforma, pero se nos escuche y que sea de forma integral, que no sea nada más a rajatabla para cortar cabezas. Pues muchísimas gracias, maestro. Ha sido amplia la explicación. Nos queda claro, para empezar, que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de poder judicial en general, no hablamos de lo mismo cuando hablamos del tema federal que el tema estatal, ¿no? Entonces, eso número uno. Tampoco estamos hablando en una reforma judicial, tampoco estamos hablando de procuración de justicia. Y bueno, la mejor opinión, como siempre, la tiene usted, que nos escucha, que nos atiende allí del otro lado de la bocina, como me gusta a mí decir. Y estaremos atentos a ver si podemos tener también en otros programas más adelante el testimonio y los comentarios de una contraparte a lo mejor legislativa a nivel estatal, ¿verdad? Y poder comprender a fondo qué es lo que tenemos enfrente y ojalá y a fin de cuentas lo que suceda pues sea por el bien de los mexicanos en su conjunto, que tengamos una justicia expedita, que tengamos una procuración adecuada y que pues podamos ir viviendo cada vez mejor todos, ¿verdad? Le agradecemos mucho su presencia. Yo nada más agradezco y quisiera nada más decirle a la sociedad sudcaliforniana que aquí estamos trabajando y pueden acercarse a nosotros las 24 horas, los 365 días del año.